a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarlos y verlos en esta mañana. Yo creo que lo he compartido antes, pero lo quiero volver a preguntar. ¿Quiénes de ustedes han leído El progreso del peregrino? Quiero ver las manos. Varios, sí, algunos han visto la película. Los que no, pues aquí les voy a dar un pequeño comercial. Si no conocen, este es uno de los, hay un consenso que dice que El progreso del peregrino es el libro más leído y más vendido, después de la Biblia, por supuesto, pero es el más vendido, el más leído en los últimos 400 años. Es una historia bastante interesante. A los que no la conocen, fue escrita por un inglés llamado John Bunyan, y él lo escribió en 1675 desde la cárcel. Y es la historia, el relato de un personaje que se llama Cristiano. Van a escuchar los nombres, son intencionales en el relato, pero nos van explicando y nos van hablando. Pero el personaje principal se llama Cristiano, y él vive en la ciudad de desesperación, en donde es una ciudad bastante oscura, llena de pecado, donde no hay esperanza. Y Cristiano sabe que viene un juicio inminente sobre la ciudad, así que él encuentra una luz de esperanza en un libro prohibido, que obviamente es la Biblia. Y en busca de esa luz de esperanza para él, para su familia y para su ciudad, él emprende un viaje hacia la ciudad celestial. Así que antes de que él salga de las fronteras de su ciudad, de la ciudad de destrucción, Cristiano se encuentra con otro personaje que es Evangelista. Y Evangelista es el que le da a él las instrucciones de cuál es el camino que él debe seguir y lo guía para que él pueda ir en la búsqueda de esa ciudad celestial. Pero ese camino, le advierte, no va a ser para nada fácil. Él desde el inicio sabe que lo que viene por delante va a ser pruebas y dificultades. Primero porque Cristiano llevaba sobre sus hombros una carga muy pesada de la cual no se podía deshacer. Así que él tenía que atravesar una buena parte de ese recorrido con esa carga pesada que iba sobre sus hombros. Pero también porque ese recorrido iba a estar lleno de diversas pruebas, de diversos enemigos y obstáculos. Por ejemplo, casi al inicio de su viaje, Cristiano arranca y se cae en un pozo que se llama el pozo de la desesperación, en donde le cuesta un montón salir de ahí. También se encuentra con personajes en su recorrido como el señor Legalidad o el señor Sabio Mundano, que tratan de confundirlo y que tratan de disuadir a Cristiano para que no siga caminando hacia la ciudad celestial. Pero no todos los personajes son malos. Cristiano también se encuentra con otro que se llama Fiel. Y Fiel era uno de sus vecinos en la ciudad de destrucción, y Fiel había emprendido el camino hacia la ciudad celestial un poco antes que Cristiano, así que Cristiano se lo encuentra hasta adelante en el camino, pero en su paso por la ciudad de destrucción, en una feria, que es la feria de la vanidad, Fiel es asesinado. ¿Ustedes quieren saber si Cristiano logró llegar a la ciudad celestial después de atravesar todos los obstáculos? Pues si quieren saberlo, tienen que leer El progreso del peregrino. Y como es un libro que está gratis en el internet, nosotros les vamos a hacer el favor de enviárselos por el WhatsApp del grupo de la iglesia. Si ustedes no están unidos al WhatsApp, pues pueden preguntarle a Priscila o un miembro del equipo ministerial. Pero es un libro, no es pirata, no es gratis pirata, es gratis. Se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan leer. Es una lectura que vale la pena que hagan en familia, especialmente si tienen hijos, vale la pena hacer esta lectura. Este mes iniciamos nosotros una nueva serie de predicación que está basada en los salmos de ascenso. Hemos estado hablando de los salmos de ascenso, son los salmos 120 a 134. Y estos salmos se convirtieron como en el himnario del pueblo de Dios
cuando ellos peregrinaban hacia Sión, la ciudad de Jerusalén. Y lo que ellos hacían en estos cantos era recordar no solo las pruebas que habían vivido, sino también cómo es que el Señor los había sostenido durante su camino y durante su peregrinaje. El Salmo 121 que estudiamos en el primer domingo de esta serie nos habla acerca de la incertidumbre que nosotros enfrentamos. ¿Usted recuerda el Salmo 121? Uno de los más famosos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Era esa idea de ese peregrinaje. Ellos iban y veían los montes y sabían que ahí en esos montes iba a haber de cualquier clase de peligros. Peligro de desbarrancarse, peligro de asaltos, peligros de muerte, peligros de todo tipo. Y decía, veo allá y no sé qué me espera. Pero algo dice el Salmo también y nos recuerda que el Señor es bueno. ¿De dónde viene mi socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra, el que no duerme, el que no descansa, el que siempre nos está cuidando. La semana pasada estudiamos el Salmo 122 y aprendimos cuán importante es el lugar que ocupa la iglesia en el plan eterno de Dios y cuál debe ser nuestra respuesta de amarla, de atesorarla, de desearla y de estimarla mientras nosotros peregrinamos hacia la ciudad celestial. Hoy yo quiero que abras tu Biblia al Salmo 123 que Rolando nos leía hace un momento. El Salmo 123 es un salmo en donde nosotros vamos a aprender cómo tú y yo podemos enfrentar las aflicciones y las dificultades y a los enemigos que van a aparecer en tu camino hacia la ciudad celestial. Hemos recordado que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Hermanos, no somos de aquí. Nunca se nos debe olvidar eso. Se nos olvida fácilmente porque la rutina nos envuelve. Cuando ustedes piensan ya, yo sé que algunos ya están pensando en mañana y empezar otra vez una semana más de todos los trabajos, de los pendientes, de las deudas, de cómo vamos a hacer para salir, no llegar a fin de mes, sino cómo terminamos esta semana, quizás algunos. Y cuando nosotros estamos en ese lío, nos envuelve y se nos olvida que este peregrinaje aquí, primero es temporal, y segundo, hermanos, no somos de aquí. Nosotros estamos en la ruta hacia la ciudad celestial. Y este salmo nos va a dar unas palabras de aliento sobre cómo tú y yo podemos caminar y peregrinar y enfrentar las dificultades, porque el Señor nos dijo, en el mundo, en este peregrinaje, ustedes tendrán aflicción. Eso es seguro. Es seguro que van a enfrentar problemas, dificultades, enfermedad, enemigos. Y el salmista nos va a decir cómo enfrentarlo. Así que vamos a dividir este salmo en dos partes, son solo 4 versículos. Por favor, mira tu Biblia. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir del versículo 1 a la primera mitad del versículo 3. Y la segunda parte va a ser de la segunda mitad del versículo 3 hasta el versículo 4. Si ustedes se dan cuenta, y por favor mira tu Biblia, ¿qué palabra clave hay en la mitad del versículo 3, justo en donde estamos haciendo la división? Hay una palabra conectiva. ¿Cuál es? ¿Cuál? No, una palabra. Porque. No sé si todas las versiones, pero ustedes miren el versículo 3. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Porque, o pues, no soportamos el desprecio. Esa es la clave para que nosotros hoy dividamos, porque la primera parte entonces nos dice cómo es que está orando el salmista al Señor, y la segunda parte nos dice por qué el salmista está orando. Si ustedes se dan cuenta, toda la segunda parte va a hablar de por qué. ¿Qué es lo que ellos están viviendo que los ha llevado a clamar al Señor? ¿Y cómo claman al Señor? Es lo que veremos en la primera parte. Así que esta mañana vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar con la segunda parte y vamos a explorar por qué el salmista está orando. ¿Cuál es el motivo de nuestra oración? En este mundo tendremos aflicción. Por eso oramos, porque en este mundo tenemos aflicción. Vamos a leer nuevamente los versículos 3, la segunda mitad del 3 y el 4.
porque ya no soportamos el desprecio. Nuestra alma está cansada del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Yo quiero que tú veas conmigo algunos detalles que se pueden pasar fácilmente por alto, pero que son importantes a la hora de que nosotros estudiemos esta porción de las Escrituras. Primero, ¿cómo comienza el Salmo en el versículo 1? ¿En qué persona? Vamos a estudiar un poco de gramática aquí. ¿Cómo comienza? ¿En qué persona de la voz de gramática? Primera, segunda, tercera, plural, singular. Vamos a resumirlo. ¿Está en plural o en singular? En singular. El salmista está diciendo: a ti yo clamo, Señor. Pero ¿cómo termina? Miren los versículos 3 y 4. Termina en plural. Ya no soportamos. Ahora, cuando vemos al salmista definiendo la situación en la que se encuentran, él habla en nombre de un grupo, claramente en nombre del pueblo de Dios. Pero luego, cuando vemos la parte de cómo él ora, lo hace de manera individual. Y más adelante vamos a ver por qué eso es importante. Pero lo segundo que yo quiero que veas es que el salmista no nos da ningún detalle ni ninguna pista de lo que ellos están viviendo. Lo que sí sabemos es que la están pasando muy mal. No sabemos exactamente por qué, no hay un contexto claro. Hay algunos estudiosos que ya sugieren qué es lo que puede haber estado pasando en el pueblo de Dios en ese momento en que se escribe este salmo. Pero lo que sí es claro es que ellos dicen: ya no soportamos. Nuestra alma está cansada. Creo que Rolando nos leías la Nueva Traducción Viviente cuando dice: estamos hartos de tanto desprecio. Estamos más que hartos de las burlas de los orgullosos. Hay una idea de lo que puede estar pasando en ese momento. Un pequeño consenso de algunos comentaristas bíblicos. Y quiero contarles un poquito de ese relato. En 1879 se halló durante una excavación en Irak, que es antiguamente Babilonia, un cilindro conocido como el cilindro de Ciro. Ahí lo tienen ustedes en la imagen. Este antiguo artefacto relata la escena de lo que nosotros encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 1. Así que, como sus Biblias tienen de estos, pongan por favor y si lo tienen digital, pues es más fácil, solo es un par de clics. Y vamos a Esdras. Por un momento. Esdras capítulo 1. Y lo que está relatando este artefacto que ustedes veían ahí, es cuando el rey persa decreta devolver a sus ciudades natales. Ustedes saben que Babilonia había llevado cautivas a muchas naciones. Y no solo se llevaron a las personas, sino que se llevaron muchos artefactos de los templos. Y lo que está haciendo Ciro es un decreto que está diciendo: quiero que todo esto se vaya a sus pueblos. No solo los artefactos y sus dioses, no solo quiero que eso se regrese de donde los trajeron, quiero que las personas que nosotros capturamos y que tenemos prisioneras también regresen a sus ciudades. Y entre esos capturados, ¿quiénes estaban? Justamente el pueblo del Señor. Escuchen lo que dice Esdras, capítulo 1, si lo tienes ahí, Esdras capítulo 1, versículos 2, 3. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, dice Ciro, y Él me ha designado para que le edifiquen una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, y que suba a Jerusalén, que está en Judá, y que edifique casa del Señor. Pero ¿qué pasa? Uno dice: qué buenísima noticia. De hecho, es un cumplimiento de la promesa de lo que el Señor había dicho a su pueblo. Les dijo: ustedes van a regresar después de estar cautivos. Uno dice: qué bueno que la noticia, esta es una noticia al cumplimiento de la promesa del Señor. Pero no pasa mucho tiempo para que vengan las malas noticias. Porque el pueblo empieza a reconstruir el templo. ¿Y qué pasa? Vaya unas páginas adelante, al capítulo 4. ¿Qué dice el título de su Biblia en el capítulo 4?
oposición a la construcción o algo similar, tiene que decir el título de su Biblia. Porque rápidamente ellos empiezan a construir y viene un grupo de personas para oponerse a la construcción del templo. Y ellos hacen todo lo posible. Ellos hacen todo lo que está en sus manos para oponerse al pueblo de Dios. Incluso sobornan a personas y empiezan a difamar al pueblo de Dios, a decir mentiras en contra de ellos con el fin de no permitirles que ellos avancen la obra. Y uno dice, ¿por qué estos hombres se oponen a que se construya el templo? Bueno, algunos sugieren que hay una razón política. Obviamente ellos están en la tierra, viene un grupo de exiliados que está tratando de regresar y ellos quieren mantener un dominio político sobre la región, así que hay que pelear, hay que hacerle el frente a estas personas que están viniendo a invadir lo que nosotros tenemos y a buscar el poder. Pero también hay una razón espiritual, porque ellos sabían que los judíos es una nación que adora a un Dios que es exclusivista, dirían algunos. Es un Dios que solo quiere la gloria para sí mismo y que no la comparte con nadie más, dice Isaías. Y ellos sabían que construir el templo implicaba construir el lugar de adoración a ese Dios, y ellos no iban a permitir eso. La razón por la cual el mundo se levanta en contra de nosotros como enemigos de Dios es porque el Evangelio confronta su pecado y su idolatría. El Evangelio representa una amenaza para el orden que nosotros vemos en el mundo, porque la escala de valores del Evangelio es totalmente opuesta a la del mundo. Ustedes van a recordar una de las enseñanzas más famosas de Jesús en Mateo capítulo 5. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora yo les pregunto, como esta es una de las más famosas enseñanzas de Jesús, ¿qué es lo que le está enseñando en ese capítulo 5? ¿Cuál es el sermón, el famoso sermón? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Saben qué está haciendo? Nos está advirtiendo y nos está diciendo, el mundo está al revés. Este mundo está al revés. ¿Por qué? Porque el mundo admira a los confiados, no a los pobres en espíritu. Admira a los que están alegres, no a los que lloran. Admira a los orgullosos, no a los mansos. Admira a los sinvergüenzas, no a los justos. Admira a los que toman venganza, no a los misericordiosos. Admira a los que se complacen a sí mismos, no a los de puro corazón. El mundo admira a los agresores, no a los que procuran la paz, porque el mundo tiene una escala de valores que es totalmente contraria al Evangelio y por ende, así como rechazaron a Cristo, ten por seguro que te van a rechazar a ti. Eso es una promesa. Si rechazaron a Cristo y tú eres un seguidor de Cristo, te van a rechazar a ti también. Y de hecho, quizás algunos de ustedes ya lo hayan experimentado. En el aula de clases, en la oficina de trabajo, en el contexto familiar incluso, puede ser que hayan experimentado la oposición o el rechazo por ser seguidores de Cristo. Pero hay algo más peligroso que la persecución, de lo cual yo quiero que ustedes reciban una advertencia de parte del Señor hoy. Cuando nosotros vemos el Salmo 123 y vemos este contexto del libro de Esdras, vemos que el pueblo de Dios está regresando a la tierra y se encuentra esta oposición. ¿Qué es lo interesante de la oposición de estos enemigos del Señor en el capítulo 4? Yo quiero que ustedes vean lo que dice el versículo 2 y versículo 3. Esdras, capítulo 4, versículos 2 y 3. Léelo ahí, en donde está, léelo ahí en tu Biblia. Y dime, ¿de qué manera empieza la oposición al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que ellos le piden? Dice, se presentaron y les dijeron, vamos a edificar con ustedes la casa del Señor. Muy astutos.
Estos enemigos del Señor no vienen con espadas y con palos a hacerle frente. Ellos vienen de una manera muy astuta y dicen, déjenos ayudarles, nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. ¿Y el pueblo de Dios cómo responde? No tenemos nada en común con ustedes para que edifiquemos juntos la casa del Señor. Y uno dice, hubiera sido inteligente, cuando uno piensa astutamente, uno dice, hubiera sido inteligente el pueblo de Dios que le hubieran dicho que sí, porque es mano de obra gratis y barata. Entonces nos ayudan a construir el templo y estamos todos felices y contentos. ¿Para qué les vamos a decir que no y alborotar el avispero? Uno podría pensar y razonar de eso. Me está ofreciendo ayuda. Qué interesante. Pues miremos la manera, ¿no? Si no puedes con el enemigo, únetele. Y uno empieza a razonar y a buscar maneras en que hubiese sido más inteligente para ellos, pero el Señor nos recuerda hoy que algo más peligroso que la persecución y el sufrimiento por causa de Cristo es recibir el juicio de Dios por nuestra desobediencia. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos cuál fue la razón por la cual el pueblo de Dios se fue al exilio, en primer lugar, ¿cuál fue? Por su desobediencia. ¿Y cuál era la desobediencia? ¿Qué era lo que el Señor constantemente le había dicho a su pueblo? No se unan con las naciones extranjeras, con los paganos. Expúlsenlos de la tierra. De hecho, el Señor mismo los estaba expulsando. El Señor les había dado el poder para expulsarlos de la tierra. Pero les invito a que ustedes, si quieren, lo apuntan y lean Segundo de Reyes, capítulo 17. Ustedes leen Segundo de Reyes y es la historia de cómo el pueblo de Dios desobedeció vez tras vez, tras vez, tras vez al mandato que Dios le había dado de no aliarse con naciones extranjeras. Expúlsenlos. No lo hicieron. Los dejaron vivir entre ellos y terminaron ellos mismos adorando a los dioses de las naciones extranjeras. Terminaron poniendo sacerdotes para adorarlas a los dioses de las naciones extranjeras. Terminaron levantando altares para los dioses de las naciones extranjeras. Y el castigo del Señor vino de diferentes maneras, una de entre ellas muy curiosa, pero leones vinieron a devorarlos, a devorar al pueblo por su desobediencia. Es 1000 veces mejor, escucha esto, es 1000 veces mejor sufrir por causa de Cristo que sufrir a causa del juicio del Señor. Y durante nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial, nosotros vamos a ser tentados a mezclarnos con el mundo. Y muchas veces seremos tentados a evitarnos algunos sufrimientos si cedemos en algunas cosas, si callamos algunas cosas que claramente el Señor nos ha dicho no. Y el Señor hoy nos recuerda, ten cuidado de caminar por ahí, porque si tú te piensas que estás evitando un sufrimiento, un dolor de cabeza, lo que vas a hacer es que te vas a enfrentar al Señor y a su juicio. Durante nuestro peregrinaje en este mundo vamos a tener aflicción, dice el Señor, ya sea porque encontremos enemigos de la cruz de Cristo, que van a ser nuestros enemigos también, o ya sea porque vivimos en un mundo que ha sido quebrantado por el pecado, que está lleno de enfermedad, que está lleno de dolor, que está lleno de sufrimiento. Y es posible que hoy tú te sientas cansado. Yo no sé cómo vienes tú esta mañana, no sé cuáles son las circunstancias de tu propia vida y de tu propio peregrinaje, pero es posible que algunos puedan decir con el salmista hoy y decir, estoy cansado, Señor, estoy cansado, estoy agotado, estoy terriblemente agotado de que las cosas me salen mal todo el tiempo, de que no veo una luz de esperanza, de que trabajo, de que hago y no prospero, de que parece que estuviera en un hoyo de desesperación y no salgo. Estoy cansado, ya no tengo fuerzas para seguir. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo podemos encontrar nuevas fuerzas en medio de este peregrinaje? Pues es lo que el salmista nos enseña en la primera parte de este salmo. Luego de entender por qué oraba,
el salmista. Vamos a estudiar cómo fue su oración en medio de la aflicción y cómo nosotros podemos orar y acercarnos al Señor. Leamos los versículos 1 a la primera mitad del 3. A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Como los ojos de los siervos miran la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor. Ten piedad de nosotros. Pastor y comentarista de los Salmos señala 3 aspectos de la oración de este salmista, porque resalta una palabra que se repite varias veces en esos primeros versículos. ¿La puedes ver tú ahí en tu Biblia? ¿Cuál es la palabra que se repite vez tras vez en estos versículos? Miras, a ti levanto mis ojos, como los ojos de los siervos, como los ojos de las siervas, así mis ojos miran. Un enfoque en mirar al Señor, en mirar al Señor. Y este hermano me encanta porque lo resume, dice el salmista nos está diciendo cuál debe ser el objeto de nuestra mirada, cuál debe ser la manera de nuestra mirada y cuál debe ser el fin de nuestra mirada. Y vamos a enfocarnos en eso en esta última parte de la predicación. ¿Cuál es el objeto de tu mirada? ¿Qué es lo que tú estás mirando en medio de la prueba? ¿Sabes qué es común ver en medio de la prueba? Los problemas y al enemigo. Y cuando nosotros nos enfocamos en las pruebas y el enemigo, nos olvidamos de que hay un Dios que existe y que está con nosotros. Y el salmista dice, en medio de la prueba y de la dificultad y en medio de la aflicción, ¿a quién debes ver tú? ¿En dónde debe estar puesta tu mirada? ¿Cuál debe ser el objeto de tu mirada? Dios, Dios. ¿Recuerdan que dije que el salmista inicia en singular y termina en plural? ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante porque aunque era un problema de todo el pueblo estaba en problemas, estaba abatido, estaban preocupados. Pero ¿cuál es la oración del salmista? Yo. ¿Saben por qué? Porque aunque nosotros cantemos aquí todos los domingos las promesas de Dios, eso no va a servir a menos que tú las apropies y las abraces en tu corazón. De nada sirve que tú vengas a leer la Biblia y la leamos en grupo y cantemos en grupo si tú mismo no abrazas las promesas del Señor. Y por eso es importante entender que aunque es un problema, la fe de la iglesia no va a resolver tus problemas. Tú tienes que ver el testimonio de la iglesia y de lo que cantamos y las promesas del Señor. Pero tu trabajo es aferrarte al Señor, es tu relación con el Señor. Es lo que el Señor va a obrar en tu vida. Así que el salmista dice, a ti levanto mis ojos. Ese es el objeto de la mirada. Recién escuché yo un chiste que dice, ¿cómo haces tú que un cubano deje de hablar? Porque los cubanos tienen fama de que hablan mucho. Entonces decía, ¿cómo haces tú que un cubano deje de hablar? ¿Lo saben? ¿No saben el truco? Dice, amárrale las manos. Porque cuando tú le amarras las manos a un cubano, ya no, el cubano está hablando todo el tiempo. Dice, si tú le amarras las manos, pues ya no le fluye tanto como hablar. Y hay personas que hablan con sus manos, pero yo sé que tú también hablas con tus ojos, más ahora en tiempo de pandemia, donde lo único que uno ve son los ojos. Hablamos con los ojos, hablamos con nuestra mirada. Y yo quiero que hagamos algo. Mira al que tienes a la par. Mira al que tienes a la par. Pero hazle la mirada que tú le has hecho a tus hijos o a tu esposa cuando quieres que ya no hable más o que deje de hacer lo que está haciendo. Vamos, hagan el ejercicio, una mirada para ver qué tanto transmite. Yo sé que ustedes la han usado. Sé que han usado esa mirada que deja quieto al esposo, que deja quieto al hijo que ya sabe que estamos en problemas.
Charles Spurgeon, un famoso predicador inglés de los años 1800, una vez dijo, y me pareció muy interesante eso, porque él dijo, ¿sabes qué? No necesitamos hablar en la oración, porque una mirada al Señor lo dice todo. El Señor sabe, no solo sabe cuando tú estás en aflicción, Él sabe cuando tú lo miras a Él. Y es de esas miradas que solo con verte ya lo sabes, el Señor ya lo sabe todo. ¿Hacia dónde levanta su mirada el salmista? ¿A dónde está viendo el salmista en medio de su preocupación, en medio de su dolor, en medio de su aflicción? A Dios, pero ¿cómo lo describe? Mira el versículo 1. A ti miro, Señor, pero ¿quién es ese Señor? Oh tú que reinas en los cielos. Tú no te puedes olvidar de esto. En medio de tu problema, no mires el problema, no miras a los enemigos, no miras las circunstancias. Tú miras a Dios, pero no es cualquier Dios. Es el Dios que reina en los cielos. Es el Dios que está en su trono gobernando con poder y con soberanía. Ese es el Dios al que nosotros miramos, en medio de la dificultad y en medio de las pruebas. Dios está gobernando con poder y no hay nada ni nadie que pueda desafiar su plan soberano. Así que cuando tú y yo enfrentamos oposición, persecución, aflicción, enfermedad, cualquier clase de circunstancia que se nos opone y que se nos entromete en el camino de nuestro peregrinaje a la ciudad celestial, nosotros necesitamos recordar que nuestras vidas no están sujetas al azar ni a la suerte. Más bien, como lo afirmó el pastor puritano George Swinnock, todas las cosas, y escucha bien, todas las cosas, no solo las comodidades, sino también nuestras cruces. No solo el amor de Dios, sino también el odio del mundo. ¿Saben qué? Todo eso está sujeto al gobierno soberano de Dios y no hay nada ni nadie que se escape de su control. Ese es el objeto de nuestra mirada, ese debe ser el objeto de nuestra mirada, pero ¿cuál es la manera en que miramos a Dios? El salmista nos dice en el versículo 2, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios. Ahora puede ser que es difícil para nosotros relacionarnos con esa figura, porque no vivimos en una época donde la esclavitud existe. Pero estamos hablando de una época aquí en donde ser siervo o esclavo era algo muy común. Y el salmista usa esta figura, que es muy común para las personas que están leyendo, para decirle la manera en que debe mirar al Señor. Y lo importante de esto, lo que quiere resaltar el salmista aquí, es que dime tú qué derechos tenía un siervo en aquellos tiempos. ¿Qué derechos? ¿Qué valor tenía un siervo por sí solo? Ninguno. No valían absolutamente nada por sí solos. No sobrevivían por sí solos. Si ellos tenían un problema, ¿qué crees que hacía el siervo? No podían resolverlo ellos mismos. Si ellos tenían un problema, ellos tenían que mirar a su Señor para que el Señor los ayudara en medio de sus dificultades. Y el salmista usa esta figura para decirnos, tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios. Y el Señor, ese Señor que está en los cielos reinando soberano, Él es el dueño de tu vida. Y yo sé que esa figura choca contra nosotros un poquito, contra nuestro corazón humano, porque a quién le gusta que digan, verdaderamente somos un poco inútiles, no somos autosuficientes. No es un mensaje agradable escuchar que nosotros somos incompetentes, indefensos, porque más bien la idea de hoy es decir, no, tú eres capaz,
Tú puedes hacerlo, tú puedes salir solo por tus fuerzas y te esfuerzas y trabajas y haces, tú lo puedes lograr, pero el Señor nos dice, no te olvides que yo soy el Dios soberano que reina desde los cielos y tú eres mi siervo. Y ¿sabes qué? Sin mí no puedes hacer nada. Otra figura que nos puede ayudar en esto, ¿cómo nos describe el Señor? En Efesios capítulo 2, todos lo saben. Lo han escuchado la mayoría. ¿Cómo nos describe el Señor en Efesios 2? ¿Cómo estábamos nosotros cuando Él nos encontró? Muertos. Tú estabas muerto, ahora dime tú, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? Dime tú, ¿qué méritos puede hacer un muerto para ganarse algo? Absolutamente nada. Un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Esa es la figura. Tú dependes completamente del Señor. Tú no puedes por sí solo, pero ¿sabes qué es la buena noticia? Que Dios es tan rico en misericordia, dice Efesios 2, y nos amó tanto que a pesar de que estabas muerto por causa de tus pecados, Él te dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Pues nos levantó de entre los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Tú estabas muerto y el Señor te dio vida. Pero debes recordar eso. Sin Cristo, sin mí, dice el Señor, tú no puedes hacer absolutamente nada. La razón por la cual el salmista nos invita a mirar a Dios con humildad, así como el siervo mira a su Señor, es porque así es nuestra relación con el Señor. Una relación de dependencia, de que cuando tú estabas muerto, Él te dio vida, porque separado de Él nada puedes hacer. ¿Cuál es el fin de la mirada al Señor? Es la misericordia. El salmista dice en el versículo 3, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Y sabes que este no es una oración al aire. El salmista no está diciendo algo solo por decirlo, a ver si de repente tal vez existe un Dios ahí en el cielo que tal vez me escuche y quizás haga algo por mí. El salmista más bien nos ha dicho que Él reconoce que hay un Dios que es soberano, que reina desde los cielos, que es nuestro Padre, nuestro Señor, aquel que dio su vida por nosotros. A ese Dios que nos amó, que nos buscó, que nos rescató cuando estábamos muertos, a ese Dios es al que miramos nosotros en búsqueda de su misericordia. Y esa misericordia, hermanos, puede venir en dos maneras. Y es importante que tú también recuerdes esto. Porque a veces nos equivocamos cuando nosotros pensamos en Dios y por eso la figura que nosotros encontramos a muchos falsos maestros enseñando de reclámale a Dios, porque Dios te tiene que dar lo que Él prometió. No te olvides que tú estabas muerto. No te olvides que Él es el Señor y tú eres su siervo. Pero hay algo que nosotros sí podemos entender y saber, y es que el Señor sí da su misericordia a sus hijos, sí extiende su gracia a sus hijos y lo hace de dos formas. Puede ser que Dios quite la aflicción en la que tú estás ahora. Puede ser que Dios resuelva la situación en la que tú te encuentras ahora. Puede ser que Dios te provea todo lo que tú necesitas ahora. Puede ser que Dios quite la enfermedad que tú tienes ahora. Puede ser que Dios elimine a los enemigos que tú tienes ahora. Puede ser, Él lo puede hacer, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas. Pero también puede ser que Él simplemente te diga, bástate mi gracia. Que el Señor te diga, yo te voy a sostener en medio de esta dificultad. Dios no siempre responderá quitándote todos tus sufrimientos, pero siempre responderá dándonos su gracia para sostenernos en medio de la aflicción en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial. En el progreso del peregrino, hay una escena donde Cristiano y su amigo Esperanza
son atrapados por un gigante. Ellos se quedan dormidos en el territorio de un gigante que vive en el castillo de las dudas. Así que el gigante los aprisiona y la esposa del gigante, que se llama Desconfianza, le dice que maltrate a esos intrusos que él tiene en el calabozo. Y en efecto, voy a leer este fragmento del progreso del peregrino. Dice, en efecto, cuando el gigante se levantó a la mañana siguiente, tomó un garrote y bajando al calabozo, comenzó a tratarlos como perros, aunque ellos no le habían dado en ningún momento motivo para ello. Pero les dio una golpiza tan terrible que ya no podían ni moverse. Todo ese día no fue más que sufrimientos y llanto para ellos. La noche siguiente, Desconfianza le dijo a su esposo, el gigante, que le dijera a Cristiano y a Esperanza que le pusieran fin a su vida. Porque ellos jamás iban a salir de ese lugar y no es posible que alguien quiera tener una vida tan llena de amargura. Cuando nosotros sufrimos, y especialmente cuando hay un sufrimiento injusto, hay un enorme peligro que todos nosotros corremos. Somos tentados a llenarnos de ira, somos tentados a llenarnos de resentimiento, de anhelos de venganza o incluso una tristeza tan profunda y un desaliento en donde pareciera ser que la única salida a todo esto no es otra más, sino que deseamos que el Señor termine nuestra vida. Y ese es un enorme peligro, es resbalarnos y caer en un pozo. Es un gran peligro para corazones cansados y abatidos. Pero hoy el salmista te alienta a que si tú has pensado de esa manera, si tú estás en un punto de tu vida en donde tú dices, ya no veo salida por ningún lado, estos enemigos no se están yendo a ningún lado, esta prueba no se está yendo a ningún lado, esta enfermedad no se está yendo a ningún lado. El Señor hoy nos dice y nos alienta en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial y te dice, mira a Dios. Mira a Dios cuando tú sientes que ya no soportas más. Mira a Dios y recuerda que las aflicciones, que los enemigos que se han presentado en tu camino no son mayores y nunca serán mayores que el Dios que reina sobre los cielos. Ahí está nuestra confianza. El Señor reina sobre los cielos. Él te ama. Él está viendo tu sufrimiento. Él escucha tu clamor. Él sabe cómo te sientes. No creas que no hay salida. El salmista nos dice, sí, hay una luz de esperanza. Sí, el camino es difícil, pero nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es lleno de gracia y misericordia para aquellos que le buscan. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, hoy nos acercamos a ti en humildad. Quizás algunos de nosotros nos acercamos hoy a ti con un corazón abatido, cansado, afligido. Quizás algunos de tus hijos aquí esta mañana han pensado que no hay una salida, que no hay una solución para sus vidas y sus problemas, y se sienten tan cansados que lo único que quisieran es que todo se acabara. Pero hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque viene en el momento preciso para alentarnos y para decirnos y recordarnos que tú nos ves en medio de nuestra necesidad.
para venir y alentarnos y recordarnos las promesas y las verdades del Evangelio que nos dice, ¿sabes qué? Mayor que tu problema, mayor que tu aflicción, hay uno que está sentado en los cielos y que gobierna todo. Y no es un Dios cualquiera, no es un Dios lejano, es el Dios que está aquí presente, el Dios que está cerca. Y que la única razón por la cual nosotros estamos de pie hoy aquí es porque el Señor no nos ha soltado nuestra mano. Yo te quiero pedir, Señor, que tú traigas aliento a los corazones abatidos. Que tú infundas esperanza y un nuevo aliento a aquellos que se sienten cansados. Que tú reconfortes, Señor, y traigas agua fresca a nuestro corazón en medio de las dificultades. Que podamos verte a ti, Señor. Ver cómo tú acabas con nuestros enemigos, pero si no, Señor, ver cómo tú, aún a pesar de nuestros enemigos, nos sostienes, nos defiendes, nos guardas. Señor, yo te quiero pedir que si hay alguno de nosotros esta mañana que ha sido tentado a escapar del sufrimiento a costas de la fe, a escapar del sufrimiento, de los posibles problemas, poniendo en duda o dándole la espalda a lo que tú has mandado en tu palabra. Primero, Señor, yo te quiero pedir que nos perdones cuando hemos sido tontos al pensar que estamos huyendo de las dificultades y de nuestros enemigos al ir en contra tuya. Y yo te pido que tú infundas de valor y de una convicción profunda que nace de un amor y de conocerte a ti y de conocer tu palabra y de saber y de permanecer firmes, Señor, en lo que tú nos has mandado. Y que nosotros hoy podamos dar testimonio en medio de un mundo que es enemigo tuyo y que es enemigo nuestro. Que no nos quedemos callados, Señor. Que podamos testificar de tu amor y hablar la verdad del Evangelio en un mundo que ve tu palabra y que te ve a ti como una señal de odio y de desprecio. Y aunque vengan dificultades por causa de anunciar tu nombre, Señor, danos la fortaleza para hacer, para permanecer, para hablar. Queremos ser fieles a ti, Señor. Y como decíamos, preferimos sufrir 1000 veces por ti que luego vernos siendo el objeto de tu juicio por nuestra desobediencia. Pero preferimos 1000 veces sufrir por ti, Señor. No por temor al juicio, sino porque te amamos. Porque tú sufriste todo por nosotros. Y la única respuesta que podríamos darte, Señor, es darte a ti también toda nuestra vida y vivir en obediencia para ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.